Creo que ya se está grabando. Yo buscando grabación, voy a compartir la pantalla. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman que se está escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora, se Sí, escucha. doctora. Muy bien. Bueno, chicos, la idea de poder hacer esta clase hoy día era para que podamos concretar el tema que nos faltaba respecto al tema de lo que es vestimenta quirúrgica. Ya hemos avanzado todo lo que es el tema de área quirúrgica, ya vimos todo lo que son las funciones del equipo quirúrgico. Y ahora parte fundamental del tema del equipo quirúrgico, obviamente, y que estar o formar parte del equipo quirúrgico es la vestimenta quirúrgica. Entonces hoy día vamos a hablar de la vestimenta quirúrgica, de la que ya hemos estado viendo en prácticas, ¿no es cierto? Y aparte de eso, ya cuando hablamos de la vestimenta aséptica, que también ya lo hemos estado viendo, pero les voy a mostrar algunas imágenes para que eso quede concretado. Y de todas formas, vamos a tener que volverlo a practicar porque, como les digo, este tema es bastante práctico. Entonces, vamos a tener que conocer y volver a repasar acerca de los protocolos que tenemos que utilizar en el momento incluso de colocarnos una bata o colocarnos guantes. ¿Ya? Cuando hablamos de la vestimenta quirúrgica, es importante tomar en cuenta que estas vienen a ser barreras eficaces que van a evitar la diseminación de microorganismos, pensando obviamente en nuestra seguridad, principalmente en nosotros. Debe ser de material que no produzca electricidad, ¿ya? Obviamente por obvias razones, ya que nosotros dentro del acto quirúrgico, como ustedes han visto, utilizamos materiales eléctricos. Debe ser amplio para fácil movimiento, lo que yo he estado tratando de reforzar en la parte práctica. No vamos a quirófano a modelar, necesitamos tener la movilidad para poder cumplir con destreza y facilidad todos los movimientos que necesitemos dentro de quirófano. La tela será liviana y fresca y sí, justamente se cumple en la mayoría de los hospitales. Debe ser de fácil lavado por el mismo hecho de que especialmente en la mayoría de los hospitales, como ustedes ven, a diferencia de ustedes que, por ejemplo, llevan sus pijamas cuando ingresan a quirófano, nosotros tenemos que utilizar las pijamas que están dentro del área quirúrgica, la que nos proporciona el mismo hospital. Es así que, bueno, esta constantemente, después de cada cirugía, debe pasar por un riguroso lavado, que ya, bueno, después les voy a mostrar cuando hablemos de asepsia, antisepsia y esterilización. Debe ser resistente al sol y a las sustancias químicas, justamente por el hecho, como les digo, del proceso de esterilización que tiene que llevarse a cabo para que durante el acto quirúrgico nosotros podamos utilizar nuevamente este tipo de ropa. Y lo que yo les comentaba justamente de que parece coincidencia, pero en realidad no es coincidencia, que en la mayoría de los centros médicos o en los quirófanos, la preferencia en respecto al color de las pijamas sea azul y sea verde, puesto que estos colores van a suprimir el deslumbramiento y el reflejo que producen las luces brillantes. Entonces es importante que justamente, y yo quiero que ustedes más o menos verifiquen cuando van al área quirúrgica, cualquier quirófano que vayan, la mayoría utiliza color verde o azul. Entonces, parte importante de la vestimenta quirúrgica, obviamente la pijama quirúrgica, como se los estoy mostrando en la imagen, debe ser ligera, de preferencia de algodón. Hoy por hoy ya hemos visto, ¿no es cierto? Ahora tenemos muchos tipos de telas que se están utilizando, por ejemplo, la tela antifluido que ha dado muy buenos resultados, justamente porque aparte de ser una barrera ya en sí, también evita las salpicaduras que pueden llegar a producirnos cualquier tipo de infección. Está formada por dos piezas, ¿no es cierto? Tenemos la camisa, que tiene que ser sin cuello y mangas cortas de preferencia, cuya porción inferior se usa bajo el cinturón del pantalón. Entonces, esta es la forma correcta en la que nosotros tenemos que utilizar la pijama, que ya, bueno, también sus auxiliares se lo han estado recomendando. Debemos utilizar la camisa debajo del pantalón. El pantalón de pijama igual debe ser amplio. Muchas veces nos vemos es demasiado amplio, la verdad, la que nos dan, como les digo, muchas veces no hay que talla S. Las tallas que nos dan muchas veces en quirófano es de M para adelante. De todas formas, la recomendación siempre es que sea amplio para que podamos tener el movimiento adecuado, como les digo. Muchas veces se nos puede llegar a complicar una cirugía y necesitamos incluso para poder hacer los movimientos adecuados, tener la facilidad de poder movernos dentro del campo quirúrgico, ¿ya? Entonces es muy importante tomar, y justamente sí, fíjense cómo nos vemos en la imagen, como lo ven en la imagen, así es lo que nos vemos dentro del quirófano. No sé si, bueno, los que ya han tenido la oportunidad, por ejemplo, de participar conmigo dentro del acto quirúrgico, han visto de que no es que utilizamos la ropa ajustada, ¿no es cierto? Sino que directamente es ropa ancha para poder tener la facilidad de hacer todas las maniobras que sean necesarias dentro del acto quirúrgico. Otro implemento importante de la vestimenta quirúrgica viene a ser el gorro. Efectivamente, el gorro oculta todo el pelo para impedir la caída del cabello en las zonas estériles.
La cabeza debe estar cubierta por completo, esto es importante y muchas veces lo he notado y no sé si ustedes igual algunas veces lo han notado, tienden a colocarse el gorro y dejar, por ejemplo, las chicas el cabello afuera. Entonces, no tiene sentido cuando nosotros utilizamos el gorro de esa forma, ¿ya? Actúa como barrera evitando que las células descamadas del cuero cabelludo o el cabello transporte bacterias residentes. Por eso es importante que dentro de la vestimenta, ya lo vamos a ver más adelante cuando nosotros nos vestimos, de preferencia colocar primero el gorro y el barbijo y luego ponernos lo que es la pijama. ¿Eso para qué? Para poder evitar que en el momento que yo me coloque la pijama pueda justamente bajar, liberar o movilizar en realidad todas esas células descamadas que puedan estar con algún tipo de microorganismo, pasarlas a mi pijama y que de mi pijama puedan ser transmitidas a todo el área quirúrgica. Entonces, muy importante también. Fíjense que podemos tener estos tipos de gorro. Aquí el que usan, déjenme poner mi punterito. Ya, generalmente este es el que usan los varones y bueno, este es el que usa la mujer, pero en realidad, bueno, capaz en el caso de la mujer es más por el tema de la facilidad que como nosotros manejamos cabellos mucho más voluminosos, pues tenemos la posibilidad de resguardarlo de esta forma, ¿no es cierto? O sea, cumplir con la medida de bioseguridad de mantener nuestro cabello dentro del gorro. En cambio, los varones, por tener el cabello corto, la mayoría de las veces este gorro es suficiente. Y bueno, también fíjense, existen estos otros gorros que llegan a cubrir toda la cabeza, ¿no es cierto? Y solamente dejan libre prácticamente la parte de la cara, porque incluso cubren hasta el cuello. Estos gorros, por ejemplo, se estuvieron utilizando bastante cuando estábamos en la época de pandemia, ¿no es cierto? En la primera, en la segunda ola, donde había bastante COVID, sí lo utilizábamos bastante. Hoy por hoy ya en cirugías comunes y silvestres, la verdad es que ya no lo ocupamos, pero también forma parte de uno de los modelos de gorro que también ustedes tienen que conocer. Respecto al cubreboca, importante también, ¿no es cierto? Por obvias razones, se usa para evitar la contaminación en la sala operatoria por las gotitas de fluje, principalmente aquellos colegas que a veces nos ha pasado que podemos ingresar a quirófano un poco resfriados, ¿ya? E incluso no se olviden, cuando hablamos de gotitas de fluje, no solamente nos estamos refiriendo a las fosas nasales, sino también nos estamos refiriendo al mismo hecho de poder eliminar gotitas de saliva, que también pueden estar contaminadas. Importante respecto al tema del cubreboca, no debe impedir la visión ni la respiración. ¿Y esto por qué lo decimos de esa forma? ¿Ya? Muchas veces pasa que cuando incluso, y acuérdense ustedes cuando estábamos en tiempo de pandemia, por ejemplo, cuando utilizábamos los KN95 o los N95, o muchas veces, o muchos de nosotros, por ejemplo, nos ha tocado utilizar incluso las máscaras, esas que eran industriales, ¿no es cierto? Que eran capaces de disminuir casi en un 99% el tema de protegernos para evitar los contagios. Y así teníamos que entrar a quirófano, ¿no es cierto? Y la verdad es que era muy cansador, cirugías muy largas, era muchas veces dificultoso tener que respirar. En muchas ocasiones incluso varios colegas necesitaban pedir como un relevo para poder salir y respirar un poquito mejor para poder sacarse la máscara porque era muy complicado. Incluso ya después vamos a ver con el tema de las gafas, teníamos esas máscaras que incluían totalmente, o sea, era prácticamente como un casco que nos cubrían toda la cara o sea, no era solamente el hecho de soportar la respiración dentro de la máscara, que muchas veces teníamos que aguantar 1 o hasta 2 horas con la máscara completa, sino también el hecho del peso que producía y el calor. Debe cubrir la nariz, boca y mentón. Algo importante y que muchas veces yo les critico, por ejemplo, a los internos, que cuando usan el barbijo, ya sea dentro del quirófano o afuera del quirófano, ya lo usan con el cubrebocas por debajo de la nariz, lo cual obviamente no tiene, entonces no estamos cumpliendo con la función del cubrebocas. O sea, necesitamos sí o sí que el barbijo cubra definitivamente toda la parte de la nariz y la boca y que llegue hasta el mentón, formando así como un triángulo de tal forma que se pueda cumplir con la función de evitar justamente la contaminación que nosotros en realidad podríamos pasarle al paciente. Importante limitar la conversación, evitar toser o evitar estornudar, ¿ya? Si bien nosotros tenemos el filtro, porque estos son estos por ejemplo, que son los barbijos comunes que se utilizan, son los triple capa, tienen la capacidad de proteger, tienen un filtro hacia afuera, ¿ya? Es decir, que se puede evitar de que nosotros contagiemos al paciente, así como que el paciente pueda llegar a contagiarnos a nosotros. Pero aún así se recomienda siempre tratar de limitar la conversación, porque a través de la conversación nosotros podemos eliminar
fíjense que siempre, siempre, chicos, quedan orificios abiertos con estos barbijos. O sea, no es una protección al 100%, ¿no es cierto? Entonces, siempre es importante tomar en cuenta eso, evitar toser, evitar estornudar en lo posible. Lo que se recomienda, y bueno, pasa, tengo que admitir lo que pasa, a veces ingresamos a quirófano, a veces enfermos cuando tenemos que cumplir con alguna función, lo cual no debería ser así, puesto que tenemos que evitar justamente para poder cuidar al paciente que nosotros podamos, aparte de que el paciente ya va a estar bajo efecto de anestesia con las defensas bajas y nosotros tendríamos la posibilidad de poder darle, producirle algún tipo de contagio. En el caso de las gafas, fíjense ustedes, aquí les pongo dos modelitos también. Se usan como una protección de la mucosa conjuntival principalmente. Aquí fíjense, por ejemplo, una parte importante es de que aquí nosotros nos estamos cuidando de cualquier tipo de salpicadura que se pueda dar, ya sea por secreciones biológicas del paciente o por, en el caso, por ejemplo, incluso de la anestesia, cuando el paciente se está intubando, ya el mismo paciente elimina gotitas de flujo en el momento hasta de la intubación. Entonces, por ejemplo, el anestesiólogo, muy importante que al momento de intubar debería aportar sus gafitas en el caso nosotros, el paciente pueda tener alguna infección. No se olviden que parte del tema de lo de bioseguridad dentro de quirófano es la universalidad. O sea, nosotros tenemos que tomar como que todo paciente es infectado hasta que se demuestre lo contrario. Y tratar a todos los pacientes de la misma forma, ¿no? No porque veo a este paciente que parece que no está enfermo y a este otro paciente que sí tiene una patología grave, lo trato de diferente forma. No, ante todo paciente tiene que predominar el tema o la prioridad de la universalidad, que todo paciente puede tener algún tipo de infección hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense que las técnicas producen aerosoles, bueno, lo que les estaba comentando, hay riesgo de salpicadura, sangre, heces, orina, gotitas de flujo del paciente, débito intestinal, entonces son muchas circunstancias o muchos tipos de elementos biológicos que pueden llegar a producirnos salpicadura y bueno, de esa forma, si nosotros utilizamos, miren aquí, por ejemplo, este de aquí arriba que les estoy mostrando se utilizó mucho también durante la pandemia, ¿ya? Justamente porque aparte de que cubría los ojos, también cubría parte del barbijo. Entonces sí era bastante fiable. Y otra cosa también de que justamente no permitía el empaño ¿cómo se llama? De las gafas, o sea, en este caso del protector facial. Y en este caso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos gafas, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado de que las gafas, por el hecho de tener el barbijo, no llegue a empañarse. Entonces, como yo les comentaba, por ejemplo, esa vez en quirófano, en las prácticas, cuando nosotros tenemos que lavarnos las manos o participar del acto quirúrgico, tenemos que asegurarnos de cerrar los orificios que podrían quedar entre la fosa nasal o, bueno, encima del dorso de la nariz y las mejillas, porque muchas veces con nuestra respiración puede pasar el aire hacia arriba y puede empañar nuestros lentes. Entonces, muy importante tratar de sellar eso, justamente para poder evitar la empañadura de las gafas. Parte importante también de lo que es la vestimenta quirúrgica, las botas, ¿no es cierto? Que ya hemos estado también hablando. Usarse obviamente en las áreas grises y en las áreas blancas, como ya lo hemos visto, o sea, no es una vestimenta o un accesorio que lo vamos a utilizar en el área negra. Las otras que hemos estado hablando sí las podemos utilizar en el área negra, pero en el caso de las botas me las coloco en el momento que ingreso del área negra al área gris. ¿Ya? Y justamente es para evitar la contaminación externa por los calzados. Ahora, algunos me estaban comentando que por qué entonces algunos médicos no utilizan las botas o los protectores de calzado. Resulta que también en quirófano, chicos, nosotros, por ejemplo, podríamos llevar ya nuestro propio calzado para uso exclusivo en quirófano. Se puede, o sea, forma parte también en ese caso cuando los médicos, y lo van a ver en alguna ocasión, por ejemplo, directamente como tenemos casilleros, utilizamos nuestras mismas botas, nuestro mismo calzado, pero cuando es exclusivo de quirófano podemos utilizarlo sin necesidad de cubrebota. Caso contrario, no tengamos un calzado exclusivo para quirófano, entonces necesariamente tenemos que utilizar las botas para poder evitar esa contaminación externa. Luego tenemos la bata quirúrgica. Estas batas están hechas también de tela de algodón, tienen que ser de buena calidad porque al igual que las pijamas, estas van a ser sometidas a muchos lavados para poder ser utilizados en varias cirugías. En algunos casos también existen las que son desechables, igual que las pijamas. Ojo, también algunas pijamas pueden ser de tipo desechable.
¿Cuál es el problema con las pijamas desechables y que justamente es el tema por la que no las usamos muy frecuente? Calientan mucho. En el caso, por ejemplo, de las batas, también son bastante calientes, pero en casos de cirugías muy contaminadas, ayudan a evitar la contaminación que el paciente nos puede hacer a nosotros como equipo quirúrgico, porque son impermeables. Entonces, la verdad es que ayuda bastante. Personalmente, cada vez que tengo cirugías muy contaminadas, por ejemplo, encima de la pijama uso un delantal, que alguna vez también se lo voy a mostrar porque tenemos delantales. Entonces ya entro directamente a quirófano con mi delantal y me lavo las manos y me pongo la bata encima del delantal, porque muchas veces pasa de que en el momento de hacer los lavados de cirugías de emergencia, por ejemplo, cuando tenemos cirugías muy contaminadas, tenemos que hacer el lavado con solución fisiológica y tiende a traspasar la tela. Entonces muchas veces ha pasado que nos hemos mojado. Ya en algún momento se los voy a mostrar también. Entonces ahí, por ejemplo, las batas que son desechables ayudan bastante. Caso contrario, podemos utilizar, como les digo, los delantales de plástico que normalmente ustedes pueden ver en su casa. Cada manga de esta bata tiene una característica especial que ustedes ya la han visto, ¿no es cierto?, que termina en el puño, y justamente eso es para poder facilitar sobreponer el puño de los guantes y así también poder evitar cualquier tipo de derramamiento o de contacto que puedan tener los líquidos biológicos del paciente con nuestra piel. Las batas tienen que ser resistentes, como les digo, igual a las pijamas, a los líquidos, a la sangre, y obviamente deben ser cómodas y no producir calor excesivo, aunque a veces eso es un poco difícil, como les digo, por el tema de que estamos con la pijama, estamos con la bata y encima de nosotros todavía el calor que se está produciendo por el tema de las luces que tenemos encima. Entonces, ¿cómo es la forma correcta en la que yo me tengo que vestir cuando estoy en quirófano? Primero, debo colocarme el gorro justamente para evitar la caída de esas células descamadas que puedo tener en mi cuero cabelludo. Posteriormente, debería ponerme el barbijo para poder evitar las gotitas de fluje que puedan venir de mi nariz o de mi boca para poder, antes de que yo me coloque la pijama en sí. Posteriormente, debería colocarme la pijama, como ustedes lo ven acá, y siempre la parte de arriba, que viene a ser la camiseta, dentro del pantalón, ambos que tienen que ser amplios y tienen que ser cómodos. Y por último, al momento de pasar de la zona negra a la zona gris, debo colocarme las botas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Quedó claro el tema de vestimenta quirúrgica? ¿Alguna duda que tengan? Por ahí, a ver, Araceli, Belén, Camila, Claudia, Daniela, tengo por acá Janet, Carla. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Nicole, Doctora, Jocelyn, ¿sí? ¿Estoy escuchando? Dígame, Carla. Todo claro, doctorita. Ya, bien, Rina. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro respecto a la vestimenta quirúrgica? Ustedes se han de haber fijado, chicos, que hay mucha información que yo les estoy poniendo, que les pongo en las diapositivas, que quizás no están en el libro del doctor. Como les comenté a principio de empezar la materia, la idea es poder complementar, ¿no es cierto?, para que tengan una información capaz un poquito más ampliada. Entonces, hay varias cositas que me gustaría que, aparte de tomarlo de referencia al libro, también puedan tomar de referencia acá y que obviamente puedan preguntar, ¿no es cierto?, para que se puedan afianzar todos los conocimientos que se les están pasando. doctora, me botó el internet, por eso no pude hablar anterior. Quería una pregunta, era sobre lo que es la bota. Hay que colocarse cuando entramos en, ¿no?, es la área negra al área gris, como dijo, pero en la línea roja no, ¿verdad? Porque la mayoría he visto que se cambian en la parte donde nosotros... Ah, ya le entendí. Usted se refiere en el quirófano experimental, ¿no es cierto? Creo Yaritza. que se le interna, doctora. Otra vez. ¿Cómo? Hola, hola. Mayra, dígame.
Creo que se le cortó el internet a la compañera. Allá. De todas formas, Yarisa, en realidad, en el quirófano experimental, ya, si bien yo sé que los otros doctores utilizan la línea roja como referencia, pero la idea que yo tengo con ustedes es que ustedes lo vean para que más o menos comparen con las áreas quirúrgicas que van a ver en la vida real. ¿Por qué? Porque ustedes se van a fijar que antes del área negra tenemos el área gris. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos eso directamente del aula ese que tenemos, donde pasamos la clase, ¿no es cierto?, previo a la práctica en sí, y pasamos directamente a los quirófanos, es como si no estuviéramos, como si no tuviéramos un área gris. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, la idea principal es que ustedes puedan darle un uso y acoplarse al tema al sistema del área negra, los vestidores, a área gris, que es ese paso, ¿no es cierto?, del área que conecta esa área negra con la área blanca, y ya luego cuando pasan al área roja ya vendría a ser el área blanca, donde ya prácticamente están en el corredor, están en los lavados de mano y están en el quirófano propiamente dicho. Entonces, yo, por ejemplo, lo que quiero es que ustedes se acoplen a como que el aula donde hacemos la clase previo a la práctica es como si fuera un área gris. Entonces, ustedes ya ahí tienen que estar cambiados, ya tienen que estar con toda la indumentaria colocada, ¿ya? Por eso que yo les digo, pónganse sus botas de pasar del vestidor a la primera aula, y esa primera aula es nuestra área gris. Y ya de ahí para adelante, porque cuando una vez ya pasamos eso y entramos al pasillo, es como si fuera nuestro pasillo conector. Acuérdense que dentro del área blanca habíamos dicho, ¿no es cierto? Tenemos los quirófanos, tenemos el pasillo conector o el corredor y tenemos los lavados de manos. Entonces, justamente coincide dentro de nuestro quirófano experimental que tenemos nuestro vestidor, ya, nuestra área negra. Luego pasamos, nos ponemos las botas, tenemos nuestra área gris que vendría a ser como nuestra aula, y luego vamos a pasar al área blanca donde ya tenemos que estar prácticamente vestidos para ingresar a lo que son los quirófanos. Entonces, espero haberle respondido, Yaritza. Igual ya se perdió. Bueno, chicos, esta parte de aquí de lavado de manos y vestimenta séptica es algo que ya hemos visto en la parte práctica, pero yo quiero que quede claro, ¿ya? Les he puesto una serie de imágenes y quiero que eso, por favor, lo puedan tomar en cuenta, porque es importante que nosotros tomemos o sepamos, ¿ya? En realidad, diferenciar cuando hablamos de una vestimenta aséptica. Porque acuérdense que cuando ya hablamos de aséptico, nos referimos a que es algo sin suciedad. Es sin. Cuando ustedes ponen la palabra a anteponiendo cualquier otra al resto de la palabra, se refiere sin. En este caso, si hablamos de asepsia, estamos hablando sin contaminación o sin suciedad, que es, por ejemplo, nuestro siguiente tema, que no sé si nos va a dar para pasarlo hoy día, ¿ya? Pero de todas formas, o sea, el tema de cuando hablamos aséptico, vestimenta aséptica, en realidad nos estamos refiriendo directamente al tema de la ropa estéril. Entonces, eso que quiero que quede claro. Una cosa es la vestimenta quirúrgica, que nos estamos refiriendo ahí principalmente a la pijama, a las botas, al barbijo y al gorro, principalmente. Pero cuando yo ya hablo de vestimenta aséptica, me estoy refiriendo a esa vestimenta que es estéril, a esa vestimenta que ya va a estar en contacto con el paciente dentro del campo operatorio. Y en ese caso solamente vamos a tener dos, que uno van a ser nuestras manos enguantadas con los guantes estériles y la bata, que va a ser la bata estéril. Entonces, ojo, cuando hablamos de vestimenta quirúrgica, solo vestimenta quirúrgica, nos referimos a pijama, a gorro, a barbijo y a bota. Pero cuando ya me refiero a vestimenta aséptica, me estoy refiriendo a guantes y me estoy refiriendo a bata. Eso tiene que quedar claro. Cuando hablamos de lavado de manos, ya hemos dicho, ¿no es cierto? El lavado de manos quirúrgico es la remoción química de microorganismos que destruyen o matan la flora transitoria y remueven la residente presente en la piel, además que limitan materia orgánica. Ya hemos dicho remoción química porque nuestras manos, chicos, no se pueden esterilizar, ¿ya? Nosotros utilizamos químicos antisépticos para poder hacer el lavado quirúrgico, que ya hemos visto que tiene su protocolo y ahorita otra vez lo vamos a repasar. Entonces, no podemos decir que nuestras manos están estériles. Sí están estériles cuando ya nos ponemos los guantes encima, una vez que ya se ha cumplido con todo el proceso y todo el protocolo de lavado. Que destruyen o matan la flora transitoria, ya hemos dicho, esa flora transitoria es aquella que puede llegar a producir enfermedades. Es esa que, a diferencia de la residente que está en nuestra piel,
que puede llegar a protegernos, pero para otro paciente o para un paciente que es inmunosuprimido puede ser un motivo de enfermedad, le puede causar enfermedad. Entonces es importante que nosotros al momento de cumplir todo el protocolo de lavado de manos, cualquiera este sea, porque vamos a repasar el clásico y el actual, entonces tenemos que asegurarnos que nuestras manos estén asépticas, estén sin suciedad, estén limpias, estén sin contaminación. A eso se refiere. Y asimismo, eliminar materia orgánica, sangre, sudor, saliva, heces, orina que puede pasar. Entonces son circunstancias que nosotros obviamente en el momento de lavarnos las manos podemos ayudar a eliminar toda esa materia biológica u orgánica que pueda estar acumulada en las uñas, en los interdigitales, en los dedos, en la palma, en el dorso. Entonces, no decimos que nuestras manos están quirúrgicamente limpias, pero no estériles. Eso tiene que quedar claro, ¿ya? Cuando nosotros queremos poner limpios o poder utilizar alguna parte que sea un tejido vivo en un acto quirúrgico, hablamos de asepsia o antisepsia en este caso, porque utilizamos químicos para poder realizarla, que lo vamos a ver, como les digo, cuando llevemos el tema de asepsia y antisepsia. Y cuando hablamos de esterilización, nos estamos refiriendo a lo que es objetivo, a lo que es físico, al material, a la ropa, al material de vidrio, a las gasas, a las compresas, a los guantes, a las pijamas, a las batas. Bueno, en este caso a las batas, a las pijamas no nos las entregan estériles, como les digo. Entonces, eso sí, lo que es objeto, los objetos, eso sí se pueden esterilizar. Los tejidos vivos no se pueden esterilizar. Eso tiene que quedar claro. Y así llegamos entonces a nuestros tipos de lavado de manos, ¿no es cierto? Importante y que bueno, también ya lo hemos visto en el tema de la práctica, ¿no es cierto? Hemos dicho de que parte importante del lavado de manos es que nosotros dentro del proceso o antes en realidad del protocolo de lavado de manos debemos asegurarnos de no tener nada en nuestras manos, no tener anillos, no tener manillas, no tener relojes, asegurarnos de tener una buena higiene de las uñas principalmente, tratar de no tener ningún tipo de lesión que pueda llegar a producir, aumentar, por ejemplo, en este caso, si tuviéramos una dermatitis, ¿ya? Que podamos estar presentando en ese momento el lavado de manos y que el químico que vayamos a utilizar para el lavado de manos nos produzca más irritación o por el contrario nosotros infectar al paciente o contagiar al paciente de esa dermatitis. Entonces, importante tomar en cuenta esos puntos. Dentro del lavado de manos quirúrgico, el modelo o la forma clásica o el protocolo clásico, vamos a tener igual 3 tiempos, igual que en el lavado de manos quirúrgico actual, ¿no es cierto? Cuando hablamos del primer tiempo, miren ustedes acá ya el doctor con su gorro, su barbijo, su pijama dentro del pantalón y acá con su botita ya directamente en el lavado de manos, ¿no es cierto? De la misma forma, en este caso, cuando hablamos del clásico, automáticamente ustedes les dicen clásico y lo tienen que relacionar con el uso del cepillo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el cepillo, muchas veces cuando los entregan, y bueno, pasaba antes, como les digo, ya no se utiliza mucho, pero cuando se utilizaba, lo ideal es que este cepillo también se los puedan entregar estériles. Eso sería lo ideal. Muchas veces no pasa, tienen que utilizar el mismo cepillo que está ahí mismo en el lavado de manos, lo cual no es aconsejable. Lo ideal es que si yo voy a usar cepillo, mi cepillo esté también esterilizado. Hago el remojo de ambas manos de la misma forma, agarro mi cepillo, me pasa mi cepillo que tiene que estar estéril, como les digo. Y bueno, en primera instancia, primero, como les digo, tengo que mojar las manos, fíjense aquí, en este sentido, ya, en una sola línea. No puedo ir y volver, ya, eso es importante. Puedo utilizar el jabón, fíjense aquí el dispensador, ya esto es importante también. Yo sé que lo hemos practicado con ayuda del codo, pero muchas veces en quirófano hay los dispensadores. Entonces ustedes colocan y bueno, en algunos casos, ¿no es cierto? Como sus auxiliares le han estado mostrando, también la circulante muchas veces les pasaba, ahora ya no pasa eso porque tenemos, como les digo, miren acá los dispensadores de jabón. Entonces empiezan en primera instancia haciendo el lavado de las uñas. Miren, de arriba hacia abajo, lavando las uñitas en primera instancia. Primero una mano, luego se hace el lavado dedo por dedo, cara dorsal y cada palmar. De esta forma, fíjense aquí, primero dorsal, palmar de cada dedo hacia abajo, ya no yendo y viniendo, directamente de arriba hacia abajo en cada uno de los dedos, como lo pueden ver aquí en las imágenes. Y posteriormente hacemos lo mismo, pero con la cara dorsal, de arriba hacia abajo, cada uno de los dedos.
Posteriormente hacemos el lavado de las zonas interdigitales, una por una también, como lo estamos haciendo aquí con el cepillito, ¿ya? Lavado uno por uno, se lava dedo interdigital, interdigital, interdigital. Y posteriormente hago, miren, el cepillado del dorso de la misma forma, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Tengo que sacar, volverlo se lo separo y vuelvo, de arriba hacia abajo. No hago este movimiento de arriba y hacia abajo, ¿no es cierto? O de abajo hacia arriba en una sola, sin retirar. Tengo que retirar el cepillo. Voy de arriba hacia abajo, retiro, ¿ya? Para poder hacer un lavado de manos clásico de la forma adecuada. Hago la forma dorsal, hago la forma palmar, ¿ya? También de arriba hacia abajo. Y posteriormente hago el lavado de la parte dorsal y proximal de todo el antebrazo hasta el codo. Incluso en el codo puedo hacer de forma circular para poder lavar el codo y posteriormente paso a hacer el enjuague. ¿Ya? Esto obviamente lo tengo que hacer en ambas manos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, fíjense, todo el proceso que desde que hemos visto ha sido en la mano izquierda, en la mano derecha. Entonces termino con la mano derecha. Una vez que termine con la mano derecha, ya paso con la mano izquierda haciendo exactamente el mismo procedimiento y luego paso a enjuagar en un solo sentido, desde la punta de los dedos hasta mi codo para que se barra todo el jabón que he utilizado. Posteriormente, lo que tengo que hacer es enjuagar, ¿ya? Enjuagar mi cepillo y nuevamente colocar miren, aquí está, enjuagar mi cepillo y posteriormente enjuagar, volver a utilizar, echar nuevamente jabón y realizar el segundo tiempo, que vendría a ser todo el mismo protocolo, pero ya hasta el tercio medio del antebrazo. Posterior a eso, vuelvo a hacer el enjuague de ambos miembros, hago el enjuague del cepillo y por último hago nuevamente el tercer tiempo donde ya solamente voy a hacer hasta la muñeca, pero haciendo exactamente el mismo procedimiento, ¿ya? Tanto de las uñas, de los dedos, dorso, tanto lavado de cara anterior, cara posterior, de los interdigitales, palma, dorso, palma y posteriormente termino en muñeca. Hago el enjuague y posteriormente puedo hacer el secado, ¿ya? Aquí tenemos dos opciones que también las estuve analizando bien. Una de ellas es la que, por ejemplo, les han estado enseñando los auxiliares, ¿no es cierto? Donde hay una bandejita con alcohol al 70% y ustedes después de hacer el secado pueden hacer el remojo de sus manos en ese alcohol que sí funciona como un potente antiséptico, que ya lo vamos a ver en el tema de antiséptico. O también en algunos casos están utilizando la clorexidina, que lo vamos a ver, ¿no es cierto? Que yo se los he mostrado en el lavado actual. Entonces, hay esas dos opciones. Así que, bueno, ya saben, aquí se las voy a pasar las diapositivas para que ustedes lo puedan volver a repasar. Luego tenemos el lavado de manos quirúrgico actual, que también, ¿no es cierto? Lo hemos repasado en la práctica, pero es importante repasarlo aquí en la teoría. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, no utilizamos el cepillito. No se olviden que el tema del cepillito nos tardaba hasta máximo 10 minutos para poder hacer este lavado de la forma adecuada con el cepillo. Hoy por hoy ya no se utiliza mucho, ya no se utiliza, ya no van a ver el cepillito, a menos que este sea estéril en algunos centros todavía, que sí, algunos, como le digo, algunos colegas que son principalmente los colegas mayores, son los que todavía utilizan, pero es muy raro verlo, se los admito. ¿Ya? Entonces, en este caso, el lavado de manos actual, el procedimiento viene a ser similar. La única diferencia es que no utilizamos el cepillito, sino que utilizamos nuestras propias manos, ¿no es cierto? Donde una va a lavar a la otra y de esa forma poder hacer el procedimiento que corresponde. En este caso, lo mismo, hacemos el enjuague de ambas manos, utilizamos el antiséptico, en este caso, por ejemplo, es yodo, povidona, jabonoso. Hacemos el primer lavado hasta el codo, ¿no es cierto? Donde vamos, aquí por ejemplo, a diferencia del clásico, donde primero yo lavo las manos y luego lavo todo el resto del antebrazo, aquí lo que hacemos en primer lugar es esparcir todo el jabón por las manos hasta el codo y de ahí ya me concentro en las manos. O sea, es la diferencia. Ahí se intercambia un poquito y eso lo tienen que tener claro. Cuando hablo del clásico, me concentro primero en la mano y luego bajo hasta el codo. En este caso, no. En este caso primero voy a esparcir todo el jabón de las manos hasta el codo, ¿no es cierto? Lavando bien el antebrazo, la parte anterior y posterior de forma circular y luego ya me concentro en las manos. Y directamente, ya cuando me concentro en las manos, hago el lavado de las uñas, frotando mis uñas contra la palma contralateral.
frotando mis interdigitales también con los dedos o ambas manos de forma contralateral, ¿ya? También ahí acuérdense que también les he enseñado, hacemos el lavado del dorso, ¿no es cierto? Con nuestras mismas manos también, mi palma lava el dorso de una mano y así también viceversa. Y también hago el lavado de mi dedo pulgar. Una vez que he hecho ese lavado, paso a hacer mi primer enjuague, siempre en un solo sentido. Eso sí es importante y con la mano hacia arriba, así media diagonal. Eso en ambos lavados de mano, porque es importante que todo el agua, todo el jabón se barra de la punta hacia abajo, o sea, de forma descendente. Si yo hago este movimiento, no sirve de nada, porque todo lo que yo lavé, todo lo que yo eliminé, entre comillas, va a volver nuevamente a contaminar la mano que en teoría tiene que estar limpia. Después de que he hecho la primera fase, paso a la segunda fase, donde prácticamente hago lo mismo, pero solamente hasta el tercio medio del antebrazo, y posteriormente hago lo mismo hasta la muñeca. Después de que he hecho todo el procedimiento de los 3 pasos, paso al secado, como les decía, o sea, hoy por hoy ya no necesitamos las toallitas, ya tenemos también los dispensadores de papel que son desechables, lo cual la verdad es que ha ayudado mucho, ya no utilizamos las toallitas también, por eso es importante que lo tomen en cuenta. En algunos lugares probablemente lo siguen utilizando, pero no tiene sentido porque como ya ustedes ya han visto, ¿no es cierto?, en la parte práctica, el uso de la clorexidina como sellante, que ya vamos a ver que es un antiséptico de tipo biguanida, o sea, ya no necesitamos nosotros ni secarlo ni enjuagarlo. Dejamos que prácticamente ese antiséptico se quede dentro de nuestras manos, seque en nuestras manos para que forme como un sello, como una última protección y ya directamente hacer la colocación de los guantes. Entonces yo hago el secado de la misma forma, el secado tanto en el tema del lavado de manos clásico como en el actual, tiene que hacerse de arriba hacia abajo, empezando desde las uñas, los dedos de forma circular y con pequeños topes. Yo no puedo hacer este movimiento, ¿no es cierto?, de frotar en el momento de hacer el secado. Lo que yo tengo que hacer es solamente tocar, hacer pequeños toques, obviamente que tengan la capacidad de secar, porque la idea es que quede seco, para que así también en la piel que está seca nosotros podamos utilizar la clorexidina y pueda cumplir su acción de la mejor forma. Entonces, primero la mano izquierda seca la derecha o viceversa, dependiendo. Ya en mi caso, por ejemplo, yo prefiero siempre secar, primero seco con la izquierda la derecha y ya luego la derecha seco la izquierda. Y por último, hacemos el último paso, como les decía, el uso de la clorexidina, donde que también tiene dispensadores, entonces yo utilizo la clorexidina, aplico de la misma forma, primero las uñas, luego el interdigital, utilizo para el dorso, para la muñeca y ya prácticamente tengo mis manos quirúrgicamente limpias. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta antes que pasemos a la colocación de bata y de guantes? Respecto al tema de lavado de manos. Creo que la forma Doctora, gráfica para mí es lo más importante. Creo que viéndolo, les voy a pasar los videos también para que ustedes los puedan volver a repetir. Aquí es importante la práctica, chicos. Yo se los puedo repetir 1000 veces, ustedes pueden leerlo, verlo, las imágenes 1000 veces, pero ustedes tienen que practicar. Y esto es algo que pueden practicar incluso en su casa. Dígame, Mayra. doctora, el secado en el lavado de manos clásico es de, antes y después del uso del alcohol o solo después. Sí, no, sí, también, porque el alcohol sí lo tienen que secar, porque fíjense que el alcohol, a diferencia de la clorexidina, no se seca rápido. Entonces, ustedes se pueden secar antes de la colocación del alcohol o directamente también, después de hacer el enjuague, pueden ir directamente al alcohol y luego hacer el secado. Pero sí o sí lo tienen que hacer el secado. No seca rápido igual que seca la clorexidina. La clorexidina es de secado rápido, o sea, en el paso que estamos pasando de lavado de manos a colocarnos la bata estéril, ya se secó, lo que no pasa con el alcohol. El alcohol tarda más en secarse, entonces si tenemos una toalla estéril, podemos proceder a secarnos el alcohol. Entonces, justamente por eso también, fíjense que a diferencia de la clorexidina sí se queda en un 100% cumpliendo su acción. Por eso es que ha dado muy buenos resultados respecto al tema del lavado de manos y ha hecho que se disminuya todo este proceso. O sea, de lavarnos las manos 10 minutos, ahora podemos lavarnos 3 minutos y tenemos la seguridad de que no vamos a tener ese proceso de contagio que se tenía antes.
En cambio ahora con la clorexidina, o sea, de forma rápida, ustedes cumplen con todo el protocolo, se colocan la clorexidina, el secado y ya pueden hacer la colocación de los guantes. Si ustedes pretenden, por ejemplo, colocarse los guantes teniendo el alcohol todavía húmedo, va a ser bastante dificultoso. No se olviden que hay muchos de los guantes estériles que tienen polvo para que pueda ayudar a ser deslizante en la colocación, pero cuando las manos están húmedas y nosotros colocamos los guantes, eso se forma como un pequeño barro y cuesta introducir o poder acomodarse los guantes. Ya ustedes lo van a notar eso cuando ya les toque en sí comparar ese tema. Gracias, doctora. Listo, Maya. Ahora, en el tema de la colocación de la bata quirúrgica también, ¿ya? Como ya hemos dicho, o sea, este se usa para participar en la operación, o sea, ya del campo quirúrgico. No se olviden que cuando hablamos de aséptico, estamos hablando de que está limpia, ¿no es cierto? En este caso, estéril, porque la bata, al igual que los guantes, son objetos, entonces sí se pueden esterilizar. Es importante tomar en cuenta de que tenga que estar en buena, ¿cómo se llama? En buena, que no esté rota, ¿ya? Que no esté rota, que no esté deteriorada, es importante eso siempre. El estado de asepsia en la forma más práctica posible. Dígame, Mariana, ¿qué pregunta tiene? Mariana, ¿levantó la mano? Sí, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, Mariana, dígame, ¿qué preguntita tiene? Cuando ya están colocados los guantes, ¿se puede tocar la bata o sea, la parte de enfrente o se tiene que estar al aire? No, ahorita vamos a llegar al tema, o sea, cuando yo ya estoy estéril de las manos, estoy estéril de la bata, entonces puedo tocar. Lo que no puedo tocar es, por ejemplo, mi gorro, que mi gorro no es estéril. No puedo tocar mi barbijo, no puedo tocar al circulante que no está estéril. Puedo tocar al otro colega que sí está estéril, puedo tocar a la mano de la instrumentadora, porque ambos estamos estériles, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a mostrar, vamos a ir viendo ese tema de la esterilidad, o sea, siempre y cuando yo y la persona que va a estar en contacto muy cercano conmigo dentro del campo quirúrgico esté estéril, no hay problema. El problema es cuando yo no estoy segura de que la persona o el objeto que yo esté cercano no esté estéril. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque contamino mi propia vestimenta que sí está estéril. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante. En este caso, cuando hablamos de la colocación de bata, vamos a tener dos formas, ¿no es cierto? La técnica autónoma, que es donde yo me coloco, y la técnica asistida, que es donde me colocan o yo coloco a otra persona. En la técnica autónoma, entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primera instancia, obviamente, ya vengo con mis manos lavadas, ¿no es cierto? No se olviden, todo en quirófano está protocolizado, incluso, como les han enseñado sus auxiliares, hasta el doblado de la bata está protocolizado. ¿Por qué? Porque tiene que ser un doblado que sea adecuado de tal forma que nos dé facilidad en el momento que nosotros nos colocamos las batas. Entonces, ¿qué pasa? Yo alzo toda mi bata, ¿no es cierto? Busco el cuello, no se olviden. El cuello, cuando yo me visto, tiene que estar enfrente mío. Cuando yo visto o cuando es la forma asistida, tiene que estar enfrente de la persona que yo voy a vestir. Eso tienen que tenerlo claro también. Entonces, yo alzo mi bata, ya identifico obviamente el cuello, la abro siempre al máximo de los hombros o de mi mirada. No lo puedo alzar más arriba ni bajarlo más de esa distancia. No sería lo adecuado. No se olviden que las batas muchas veces son largas y especialmente con nosotras, por ejemplo, las que somos bajitas, que más sucede con las mujeres, ya podemos, si nosotros lo bajamos por debajo de los 20 centímetros del suelo, entonces también podríamos llegar a contaminar. Entonces, es algo importante. Otra cosa importante en el momento que yo me coloco la bata es asegurarme que por lo menos medio metro a mi alrededor no haya ni objetos ni personas que puedan llegar a contaminarme en el momento que yo me esté vistiendo. Entonces, imagínense que yo me esté vistiendo y pase la circulante y me golpea la mano, automáticamente ya contaminé mi bata. Entonces es importante tomar en cuenta ese punto. O sea, yo me tengo que fijar en el momento de colocarme yo mi bata, verificar si a los lados no tengo nadie, asegurarme, sacudirla un poquito, porque muchas veces pasa de que por la esterilización queda pegada.
Y ya ustedes se van a dar cuenta. Por eso yo siempre les digo sacudir un poquito para que se pueda extender y ya posteriormente, miren, una vez que ya está extendida, paso a meter mis brazos a través de ambas mangas y no me preocupo si llega, por ejemplo, hasta mi codo. ¿Por qué? Porque para eso tengo a la circulante. La circulante es la que se va a encargar. Mira, aquí el doctor no baja los brazos, no se preocupa, está relajado y aquí ya la circulante se va a encargar de colocar la bata de forma completa y adecuadamente para que ya el cirujano esté listo para colocarse los guantes. ¿Qué pasa en la forma asistida? Entonces, en la forma asistida, miren acá, yo ya estoy estéril. Aquí la pregunta que me hacían. Yo ya estoy estéril. Digamos que yo soy la instrumentadora y tengo que vestir al cirujano. En la forma asistida, ya tiene la persona que viste, ya tiene que estar con guantes y con bata estéril. No puede, por ejemplo, la circulante poner la bata estéril al cirujano, porque no está. Acuérdense que la circulante y el anestesiólogo no se visten asépticamente. Se visten asépticamente la instrumentadora, los cirujanos, el cirujano y sus ayudantes, pero no así los otros. Entonces, por ejemplo, la circulante no puede vestir al cirujano. Sí o sí, un requisito para que yo haga la técnica asistida es que yo ya esté vestida. Si no, no tiene sentido. Entonces, una vez que yo ya esté vestida, miren, acá ya está la instrumentadora vestida con su vestimenta aséptica, entonces hace exactamente lo mismo, recoge toda la bata, ¿no es cierto? La deja caer, se asegura que el cuello esté al lado de la persona que va a vestir. Porque, por ejemplo, si yo me equivoqué y lo dejé caer y no me fijé de que la parte del cuello estaba hacia mí y lo dejé caer, entonces es como que si la bata me diera la espalda a mí. Entonces, en el mismo hecho incluso de darle la vuelta, ¿no es cierto? Ya estamos produciendo probable contaminación. Entonces, yo me tengo que asegurar que la parte que está estéril esté en contacto conmigo y no al revés. Ya, eso es lo ideal siempre. Una vez que ya identifiqué y el cirujano me está mostrando los brazos, miren acá, mis manos que están estériles vienen por debajo, las que tienen contacto directo con la parte delantera de la bata. Entonces, lo que yo hago es levantarlo o llevarlo hasta donde se pueda, hasta donde me permita, por ejemplo, el cirujano, porque muchas veces el cirujano es mucho más grande que la instrumentadora o el instrumentador, ¿ya? O de la persona que esté vistiendo. A mí muchas veces como cirujana me ha tocado, por ejemplo, vestir a mis ayudantes. Entonces, mucho depende a veces del tamaño que ellos tengan. Entonces, hasta donde me permita sin que yo me contamine. Entonces, si por ejemplo me permite llegar hasta los hombros sin contaminarme, bien, porque de esa forma también, mire, se le facilita el trabajo a la circulante. En el caso de que por algún motivo la persona que yo esté vistiendo sea mucho más grande, entonces dejo caer la pijama hasta por arriba de los codos y ya vendrá la circulante a colocarle o acomodarle la bata por la parte de atrás. Importante, la circulante ya tiene que estar esperando en la parte de atrás del que se está vistiendo. Ya no puede esperar por delante, o sea, no puede estar aquí metida esperando y después irse para atrás. No. Se van a fijar ustedes que automáticamente la circulante ve que ya yo me estoy vistiendo, yo estoy vistiendo a la otra persona, se coloca atrás, porque sabe que su función es terminar de vestir a los personajes o a los que se tienen que vestir asépticamente. Ahora, cuando hacemos la colocación de los guantes estériles, ¿no es cierto? Miren, acá ya les estaba mostrando también. No se olviden que los guantes estériles obviamente protegen al equipo quirúrgico de los fluidos corporales y al paciente que el paciente sea contaminado por el área intervenida o en el área intervenir. Una característica especial de los guantes estériles que tienen esta presentación, ¿no es cierto? Tienen un sobre por fuera y por dentro, miren, tienen este sobre que es estéril. Acá ya es estéril, chicos. Este sobre de acá, por ejemplo, solo lo puede tocar alguien que ya tenga las manos limpias, quirúrgicamente limpias o que ya las tenga estéril. ¿A qué me voy? Que, por ejemplo, aquí el circulante no puede sacar, no puede abrir completamente el sobre de los guantes estériles, sacar esta parte que tiene la parte estéril y entregársela al instrumentador. No, tiene que presentársela como lo estuvimos practicando en las clases prácticas. Hay que presentarlo para que directamente la persona que esté quirúrgicamente limpia o ya esté con guantes estériles pueda retirar. Otra cosa importante, fíjense ustedes que los guantes estériles tienen la característica que ya les he dicho, ¿no es cierto? Los dedos pulgares, miren, siempre están hacia afuera. Y nos dice cuál es derecho y cuál es izquierdo. Right, left, y algunos dicen I, D, ¿no es cierto? De derecha a izquierda.
Dentro de lo que viene a ser la colocación de guantes estériles, vamos a tener la forma autónoma también, pero en este caso autónoma cerrada y autónoma abierta, y también vamos a tener la forma asistida. Autónoma, yo me coloco, ya sea de forma cerrada o de forma abierta, y asistida, yo coloco a otra persona. En la forma cerrada, ¿por qué la llamamos cerrada? Por este punto, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, mis manos no salen del puño de la bata estéril, así, tal cual como ustedes lo ven en la imagen A. Mis manos están aquí adentro y miren aquí el puño de la bata. Entonces, en primera instancia, yo coloco con ayuda de mi mano que está todavía dentro de la bata, ¿no es cierto? Dentro de la manga de la bata, ayudo a colocar este guante. Ahora, yo puedo utilizar mi mano, fíjense acá, porque acá la está utilizando, pero sin sacarla del puño. Lo que hago es abrir el guante, ¿no es cierto? Y como encachuflar, ¿ya? O meter mi mano, o meter mi mano, o meter el puño dentro del guante, ¿ya? Introducirlo de esta forma, como ustedes lo ven acá. Al momento que yo lo introduzco, voy haciendo movimientos de tracción y contratracción. Voy sacando mi mano y al mismo tiempo voy metiendo el guante. De tal forma que quede así. Pero miren, me puedo ayudar. ¿Por qué? Porque esta bata está estéril. Entonces puede tener contacto directo mi bata estéril con mi guante. Aquí lo que preguntaba también su compañera, ya en este tema. Ahora, una vez que ya tengo mi mano enguantada, mi otra mano va a ser mucho más fácil. Entonces lo que hago es justamente lo mismo. Coloco con mi mano que ya está libre, ¿no es cierto? Que ya está fuera del puño, el guante del otro lado siempre con el dedo pulgar hacia afuera, ¿ya? Lo que hago es envainarla más o menos, si ustedes quieren decirlo de esa forma, ¿no es cierto? El guante, de la misma forma, miren aquí cómo se abre y cómo va metiendo todo el puño dentro del guante y de la misma forma voy metiendo, voy sacando la mano y voy metiendo el guante hasta que ambas manos queden enguantadas. Esta vendría a ser la técnica autónoma cerrada, que es la que hemos estado viendo, por ejemplo, en los videos que les mostré en la parte práctica. Ahora, ¿a qué llamamos técnica autónoma abierta? La técnica autónoma abierta es cuando ya directamente yo me lavo, ¿no es cierto? Y saco mis manos de la bata, o sea, la tengo afuera. No las tengo dentro de la bata, dentro de la manga de la bata, sino que ya las tengo afuera. Entonces, identifico mi guante, lo abro, ¿no es cierto? Identifico cuál es derecha, cuál es izquierda, y me puedo ayudar. Primero, siempre lo correcto es enguantar la mano que es hábil. En este caso, por ejemplo, si yo soy diestra, mi mano izquierda primero viste mi mano derecha. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ya una vez tengo enguantada mi mano que es ágil, va a ser más fácil hacer la colocación del otro guante de mi mano que no es ágil y ya después, posteriormente, hago la colocación correcta de ambas manos o me acomodo en realidad. Entonces, miren acá, por ejemplo, la mano izquierda me ayuda a abrir de esta forma. No se olviden también, importante, porque esto solo lo tienen los guantes estériles, la parte ¿cómo se llama? De la muñeca está doblada, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo agarrar de la parte de afuera, como lo ven acá, en este caso de la parte de adentro, y ayudarme a colocar. Aquí sí puedo agarrar como una pinza, ¿ya? Una vez que yo ya agarro como una pinza, hago movimientos de tracción y contratracción para que se pueda introducir. Mira, aquí mi mano izquierda abre para que mi mano derecha entre siempre con el dedo pulgar hacia afuera. Otra cosa que es importante que ustedes tomen en cuenta. Técnica autónoma de colocado de guantes tiene que ser con el dedo pulgar hacia afuera, ya sea abierta o sea cerrada, pulgar hacia afuera. Porque ya vamos a ver que en la técnica que es asistida, el pulgar tiene que ir hacia adentro. O sea, son tips que ustedes pueden tomar en cuenta en el momento de la colocación de los guantes. Hago movimientos de tracción contra tracción, ¿ya? Hasta que llegue más o menos hasta el término de la muñeca y después, cuando ya mi mano derecha esté enguantada, introduzco los dedos menos el dedo pulgar. O sea, el dedo pulgar aquí ustedes tienen que no, olvidarlo. Ya no, ya el dedo pulgar ya no puede ayudarme a pinzar. Directamente me tengo que basar en los otros dedos y meto por debajo, o sea, la parte estéril para que ya tenga contacto con el resto o con la otra parte estéril del guante. Y de la misma forma voy ayudando para que por movimientos de tracción y contratracción mi mano derecha termine de vestir a la mano izquierda o vista a la mano izquierda. Entonces, fíjense ustedes, voy metiendo mi mano derecha y al mismo tiempo jalando el guante hacia arriba hasta que ambos guantes o ambas manos queden enguantadas. Esta vendría a ser la forma autónoma abierta. Ahora hay la otra forma igual
que les estaban mostrando los auxiliares, por ejemplo, y que está en el libro también, ¿ya? Que es la forma que es montada, que es exactamente la misma que ustedes están viendo ahorita en pantalla, pero donde agarran los dos guantes pinzándolos por la parte de en medio. Es una técnica, personalmente también la uso, pero cuando ya uno tiene un poquito de práctica. ¿Por qué? Porque si ustedes no se desconcentran, por ejemplo, en algún momento y están colocando una de las manos, se van a olvidar que están agarrando los dos guantes y por accidente van a dejar caer el otro guante que tienen en su mano. Entonces, es algo que se puede practicar. Entonces, ya lo van a ver ustedes también en su libro y lo vamos a volver a practicar en la práctica, ¿ya? Que la forma que es montada es simplemente una técnica autónoma abierta donde me calzo los dos guantes, pero sosteniendo los dos al mismo tiempo. Porque de todas formas, primero me voy a calzar uno y luego me voy a calzar el otro. Entonces es exactamente lo mismo, pero agarrándolo los dos al principio. Ahora, cuando yo hago la técnica asistida, ya en la técnica asistida, obviamente también ya tengo que estar estéril. Una circulante, por ejemplo, no va a poder colocarle los guantes estériles al cirujano o la instrumentadora. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya estoy estéril, ¿ya? Y ya le presento aquí, por ejemplo, el guante que está estéril al cirujano o al que corresponda que está vestido. ¿Ya? Aquí es mucho más fácil, ¿por qué? Porque prácticamente ya le estoy dando la posibilidad de que la persona introduzca su mano directamente, pero siempre miren acá con el pulgar hacia adentro. Técnica asistida, pulgar hacia adentro. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer, por ejemplo? Puedo ayudarme. Aquí miren en la imagen número 3, por ejemplo, la instrumentadora me muestra, yo puedo meter mi mano por la parte de adentro, con mi mano que está lavada pero que no está enguantada, puedo ayudar abriéndome un poco el guante e introduciendo mi mano, siempre pulgar hacia adentro. En el otro caso, cuando ya me toca la otra mano, lo que hago ahora es por fuera, miren, porque ya mi mano acá está enguantada, entonces ya puedo agarrar mi guante por afuera e introducir mi mano. Entonces se me hace más fácil. ¿Por qué? Porque ya tengo un campo más amplio para poder meter mi mano y enguantarla hasta que llegue a enguantar ambas manos. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta respecto al tema de vestimenta séptica? Me dicen, por favor, algo que no haya quedado claro. Doctora, una pregunta. ¿Ya? Dígame, Lo que Mariana. lo que pasa es que no sé si sea por la práctica o me imagino que ya es cuando tenés más práctica poniéndote los guantes, pero ¿qué pasa cuando se enrolla? O sea, ¿ya se contamina? No, 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 no. El hecho de que se enrolle no pasa nada. O sea, vos lo podés arreglar. No se olviden que ya sea que yo me coloque mal el guante a la primera, una vez que ya están los dos guantes puestos, yo me puedo acomodar. No importa si mis dos dedos quedaron en un dedo de guante, no importa si mi dedo quedó doblado, o no importa si se me arrolló un poquito aquí en la muñeca. No importa. ¿Ya? ¿Cuándo es necesario, por ejemplo, cambiar de guante? Cuando se rompe. ¿Ya? Cuando se rompe, que ha pasado con alguno de ustedes, por ejemplo, en el momento de colocarse el guante, se ha roto. Ah, eso sí es motivo para cambiar de guante. Otro motivo para cambiar de guante es que yo me estoy colocando y accidentalmente en el momento de colocarme topé un carro de paro que no estaba estéril. Tengo que cambiarme de guante. Otra cosa que ha pasado, y por ejemplo pasó con uno de sus compañeros, que ya vino defectuoso el guante, vino perforado. Entonces, si ya vino con perforación, igual, tengo que cambiarme de guante. Entonces, esas son las circunstancias, o sea, no pasa nada. Obviamente es como un poco de práctica y como les digo, o sea, lo van a notar más capaz cuando estén en su internado rotatorio, pero es momento para equivocarse ahora y que hagan todas sus preguntas ahora. Doctora, disculpe, Dígame, Maida. cuando es la técnica autónoma abierta, dijo que el pulgar debe estar hacia afuera, ¿verdad? Y cuando Hacia afuera, es asistida, es hacia adentro. hacia adentro. Cuando yo me Ah, coloco el guante yo, mi palma arriba, mi dedo pulgar afuera. Cuando yo coloco el guante en forma asistida, mi palma hacia adentro y mi dedo pulgar hacia adentro. ok. Y en la técnica montada es cuando están los dos guantes juntos, ¿cierto?
Exactamente, yo abierta. agarro los dos guantes juntos, tengo mi guante derecho y mi guante izquierdo, pero es una técnica autónoma abierta, solamente que le decimos montada porque se utilizan los dos guantes juntos. Pero como les digo, o sea, eso es con un poquito más de práctica porque yo tengo que tener la conciencia de que estoy agarrando los dos guantes al mismo tiempo. Si en el momento, por ejemplo, que yo estoy colocando uno de los guantes que estoy agarrando y aflojé, porque acuérdense, la mano izquierda es la que, bueno, en la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? La mano izquierda es la que no nos obedece mucho. Y ya lo van a notar ustedes. Entonces puede pasar de que están colocando la mano derecha y accidentalmente aflojaron un poquito la izquierda y se les va a caer el guante, que ya lo hemos visto en alguna práctica. Por eso es importante practicar. O sea, yo tengo que enseñarle a mi mano izquierda si voy a hacer la técnica montada. Y como les digo, es una técnica que la verdad yo la uso. Para mí ya es más práctica, la podemos utilizar, pero hay que practicar para enseñarle a mi mano izquierda que va a agarrar los dos guantes al mismo tiempo hasta que yo me coloque el derecho y ya después que me coloque el derecho, recién agarro al izquierdo para poder hacerme la colocación del izquierdo. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, cuando estaba diciendo también de las personas que se visten asépticamente, era la instrumentadora, el cirujano y, Los ayudantes. y los ayudantes, ¿cierto? Y ellos son Sí. vestidos por la circulante, ¿no? O el circulante. No Mm. se confunda. El circulante ayuda a vestirlo, ¿ya? Pero, o sea, no es que siempre la instrumentadora los va a vestir. O sea, la instrumentadora, vamos a decirlo así, casi siempre viste a sus cirujanos y ayudantes. Pero por algún momento que puede pasar, por eso les digo, no siempre hay que confiarse. O sea, yo no quiero que aprendan de que la instrumentadora siempre me va a vestir, porque a veces pasa, y lo he visto en mis internos también, en los internos, que llegan, se lavan las manitos y están ahí paraditos hasta que la instrumentadora los vista, pero la instrumentadora está arreglando su mesa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Dice, ¿por qué no se viste? Porque me tiene que vestir la instrumentadora, pero la instrumentadora está ocupada. Entonces, ¿qué paso a hacer yo? A vestirme de forma autónoma. Entonces, no siempre la instrumentadora los va a vestir. Es parte de sus funciones, sí, ¿ya? Pero a veces hay prioridades. A veces ya está contando sus gases, está contando su compresa, está revisando el material, etcétera. Entonces, no lo puede vestir. Entonces, ahí ya el cirujano se tiene que vestir solo. Entonces, hola chicos, ¿ahora sí me escuchan? Sí, doctora. Creo que se cortó por un ratito. O sea, no se olviden de que la circulante no toca vestimenta estéril. No puede, porque no está ella vestida asépticamente, ¿ya? La circulante ayuda a vestir por detrás, termina de vestir. Y lo mismo que el anestesiólogo, que ustedes se van a fijar a veces hasta la circulante está ocupada y el anestesiólogo viene y nos dice, doctora, la amarro y nos termina de amarrar por detrás. Entonces, eso es importante. Ojo, el día de su examen práctico, por ejemplo, ustedes van a tener que cumplir los diferentes roles. Y si, por ejemplo, la circulante se pone muy bondadosa y va y le quiere poner los guantes estériles al cirujano, entonces ya está mal. Ustedes tienen que conocer los roles de cada uno. Y eso lo vamos a ir repasando en cada una de las prácticas, porque es importante que ustedes sepan qué rol van a cumplir dentro del campo quirúrgico, dentro del equipo quirúrgico. ¿Quedó claro, Angie? Sí, doctora. Bueno, chicos, con esto estaríamos terminando el tema de equipo quirúrgico y vestimenta séptica. El día viernes 4:45, por favor, tenemos dos temas pendientes, asepsia, antisepsia y esterilización, que son temas larguitos, así que espero que podamos terminar en esas 2 horitas y media.
Y la siguiente semana ya entraríamos al tema de instrumentación. Así que bueno, chicos, que tengan buen descanso, que estén bien. Nos vemos el día viernes. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta el Gracias, viernes. doctora. Salud. Gracias, doctora. Gracias, doctora.